Cordial saludo, estimado tutor y compañero. Mi nombre es Lady Flores Canio, estudiante de Regencia en Farmacia de la UNAD. Este video hace parte de la fase 2, fundamentación del curso de farmacotecnia. Mi número de grupo es el número 10, tutor a cargo Ciscarlo Molina Retamoso. Para este video, esta actividad se nos pide explicar un cuestionario en el cual están las siguientes preguntas. ¿Qué es una preparación magistral? ¿Qué es una preparación oficinal? Una preparación magistral es una fórmula personalizada de medicamentos preparada por un farmacéutico o un médico según la necesidad individual de cada paciente en específico. La preparación magistral se elabora combinando ingredientes específicos en dosis personalizadas de acuerdo con la prescripción médica. Estas son necesarias cuando el medicamento comercial no está disponible o no es el adecuado para la necesidad específica de un paciente y puede deberse a diferentes razones como edad, peso, alergia, intolerancia, dosis personalizada o forma de administraciones específicas. Un preparado oficinal es un medicamento que se prepara y se dispensa en una farmacia según las especificaciones establecidas en la farmacopia. ¿Y qué es la farmacopia? Es un libro de referencia que establecen los estándares de calidad, pureza y dosificación de los medicamentos de un determinado país. Los preparados oficinales son medicamentos que se pueden comprar en una farmacia sin necesidad de receta médica, ya que se consideran seguros y efectivos para tratar síntomas o enfermedades leves menores. ¿Qué es un material de acondicionamiento y qué es un material de utillaje? El material de acondicionamiento es todo aquel material que se utiliza para envasar un producto en general y así conseguir un producto determinado. Existen diferentes clases de material de acondicionamientos y esta depende del contacto que tengan con el producto a envasar. Tenemos las clases que existen son acondicionamiento primario, embalaje exterior que también se denomina acondicionamiento secundario, el prospecto que es las indicaciones que contiene la información de cómo consumir el producto. Y el acondicionamiento terciario, que es el material que se utiliza para acondicionar la unidad determinada. Es decir, una caja de embalaje que contiene 20 unidades de medicamentos es un envase terciario. ¿Y qué es el material de utillaje? Se refiere a las herramientas que se utilizan en diversos procesos de producción, de investigación o experimentación. Y son materiales que suelen ser reutilizables y se utilizan para facilitar la realización de ciertas tareas. En el ámbito de la salud, el material de utillaje se refiere a los instrumentos y equipos utilizados en los procedimientos médicos y quirúrgicos, como las jeringas, las agujas, los bisturí, las tijeras, las pinzas, entre otras. ¿Cuáles son los tipos de materiales que se utilizan para la elaboración de las preparaciones magistrales? Los principios activos, que son los componentes que tienen una actividad terapéutica que se encuentran en la receta médica. Los excipientes son sustancias que se utilizan para darle forma, volumen, sabor, textura y estabilidad a la preparación. Algunos ejemplos son el agua purificada, la glicerina, la celulosa y el almidón. Diluyente se utiliza para reducir la concentración de los principios activos y en la dosificación más precisa, por ejemplo, el agua destilada o el etanol. Los disolventes se utilizan para disolver los principios activos y facilitar la incorporación en la preparación, por ejemplo, el aceite de ricino o el propilenglicol. Los conservantes se utilizan para mantener la estabilidad y la calidad de la preparación magistral a lo largo del tiempo. Algunos ejemplos, el ácido ascórbico, el ácido benzoico y el sorbato de potasio. Los colorantes se utilizan para darle color a la preparación magistral y hacerla más atractiva. Algunos ejemplos, la tartacina, el dióxido de titanio y el carmín. Y los aromatizantes para mejorar el olor y el sabor de la preparación magistral, por ejemplo, la menta, la vainilla o el limón. ¿Cuáles son las preparaciones magistrales que según la normatividad pueden ser elaboradas por un regente de farmacia y en qué establecimiento farmacéutico pueden ser realizadas? Bueno, de acuerdo con la normatividad colombiana, las preparaciones magistrales pueden ser orales, tópicas, soluciones, suspensiones, emulsiones, gel, ungüentos. Las técnicas de limpieza y desinfección aplicaría usted en cada paso. Bueno, algunas técnicas de limpieza que se deben utilizar son limpieza de la superficie de trabajo, utensilios como agujas, detergentes
seguida de enjuague con agua limpia, alcohol al 70% y clorito de sodio al 0.5%. Se deben seguir las instrucciones del fabricante al preparar y aplicar la solución o el desinfectante. Se deben usar los equipos de seguridad como son guantes, guantes, tapabocas, gorro, y estas protecciones son para prevenir la contaminación del medicamento durante su elaboración. Las características de las preparaciones magistrales no estériles y de las estériles. Las preparaciones magistrales no estériles son aquellas preparaciones que se elaboran sin necesidad de técnicas de esterilización y que pueden ser administradas por vía oral, tópica o oftálmica. Se elabora en condiciones asépticas pero no estériles y se usa para tratar enfermedades no infecciosas o para administrar medicamentos que no requieren su esterilidad. Y las preparaciones magistrales estériles son aquellas preparaciones que se elaboran utilizando técnicas de esterilización para prevenir la contaminación microbiana, administradas por vía parenteral, intravenosa, intramuscular o subcutánea, y se elaboran en condiciones estériles utilizando materiales y equipos estériles y bajo estrictas medidas de control de calidad. Bueno, en el etiquetado de las materias primas. Todas las materias que se utilizan en la elaboración de preparaciones magistrales deben estar correctamente identificadas y etiquetadas con una información clara, precisa, que incluya el nombre de la sustancia, nombre del fabricante, el número, fecha de vencimiento y cualquier otra información relevante. ¿Qué es una materia prima y qué es un excipiente? La materia prima y excipiente, tanto la fabricación de medicamentos comerciales como la elaboración de preparaciones magistrales, utilizan las diferentes sustancias de la clasificación principales de materias primas y excipientes. La materia prima es una sustancia activa que tiene una actividad farmacológica específica y que utiliza la elaboración de medicamentos para tratar o prevenir una enfermedad. Por otro lado, los excipientes son sustancias que se utilizan en la formulación de medicación para mejorar la estabilidad, la disponibilidad y la palatabilidad o la apariencia de la preparación. Los excipientes no tienen farmacológica por sí mismos, pero pueden interactuar con la materia prima para mejorar su efectividad o tolerabilidad. Por ejemplo, el almidón de maíz puede ser utilizado como un excipiente para la apariencia y estabilidad de una tableta. Identificar los excipientes más utilizados en las preparaciones magistrales no estériles. Los más utilizados son diluyentes, se utilizan para aumentar el volumen de la preparación y facilitar la dosificación. Ejemplo, la lactosa, la sacarosa, la celulosa. Revisión de conceptos, medición, volúmenes, masa, disolución y densidad. Dentro de ellos encontramos medición de volúmenes, medición de masa, disoluciones, densidad y concentración. En la medición de volúmenes es una parte importante de la química, ya que muchas reacciones químicas se llevan a cabo en la solución. La unidad de medida para el volumen es el litro y los conceptos importantes relacionados con la medición de volumen incluyen la pipeta. En la medición de masa, esta es otra medida importante, ya que la unidad de medida de la masa es en gramos. Y en la dilución, el proceso de reducir la concentración de una solución mediante la adición de un solvente o la dilución se expresa como la relación entre la cantidad del soluto y la cantidad total de la solución, o sea, el soluto más el solvente. Y la densidad es la cantidad de masa por unidad de volumen de una sustancia. La densidad de volumen, la unidad de medida para la densidad, el kilogramo por metro cúbico, o sea, kilogramos sobre metro cúbico o el gramo por centímetro cúbico. La concentración se refiere a la cantidad del soluto por unidad del volumen de la solución de la concentración. Se puede expresar como porcentaje, partes por millón, molaridad, molalidad, entre otros. Las operaciones farmacéuticas básicas identificadas son evaporación, división de sólidos, extracción de componentes, homogenización de componentes, tamización, técnicas de destrucción, destilación, pulverización, granulación, filtración, esterilización, sedimentación
Y para definir algunas de ellas son como la trituración, el tamizado, la disolución. Aquí tenemos todos los conceptos. Identificar del soluto, solvente y diluyente, que es una disolución y ejemplos prácticos. El soluto es una sustancia que disuelve un solvente para formar una solución, y el solvente es el líquido en el que se disuelve el soluto. El diluyente es un líquido que se agrega a una solución para reducir su concentración. Una dilución es una solución que tiene una menor cantidad de soluto que la solución original. Es lo que logra agregando más solvente o diluyente a la solución original. Bueno, con respecto a los cálculos farmacéuticos, identificar que es una concentración peso a peso. La concentración peso a peso es una medida de la cantidad del soluto en una solución de fracción un porcentaje en peso. Por ejemplo, si se disuelven 10 gramos de sal en 90 gramos de agua, la concentración en peso a peso es del 10%, 10 gramos de sal sobre 100 gramos de la solución. Bueno, nos piden que expliquemos un ejercicio. El ejercicio que yo tomé fue el número 20. Dice, se requiere preparar 70 milímetros de una solución de hidróxido de sodio, el 1,2% peso por volumen, a partir de una solución de hidróxido de sodio al 5%. Explique paso a paso cómo lo haría. Bueno, para preparar la solución del hidróxido de sodio, el 1,2% peso sobre volumen a partir de una solución de hidróxido de sodio al 5%, se pueden seguir los siguientes pasos. Calcular la cantidad de solución del hidróxido de sodio al 5%, necesaria para preparar 70 milímetros de solución al 1,2% peso sobre volumen. Para esto se puede utilizar la siguiente fórmula. C1 es la concentración de la solución inicial, es decir, el 5%. B1 es el volumen de la solución inicial que se necesita para preparar la nueva solución. B2 es el volumen de la solución final que se desea preparar, es decir, 70 milímetros. Sustituyendo los valores en la fórmula se tiene 5% por el volumen 1 es igual a 1,2% por 70 milímetros. Despejando B1 se obtiene volumen 1 igual a 1,2% por 70 milímetros sobre 5%. Volumen 1 es igual a 16,8 milímetros. Por lo tanto, se necesitan 16,8 milímetros de solución de hidróxido de sodio al 5% para preparar los 70 milímetros de solución a 1,2% peso sobre volumen. Agregar agua para completar el volumen al final de la solución para completar los 70 milímetros de la solución deseada. Se agrega agua a la solución concentrada hidróxido de sodio hasta alcanzar el volumen final. Volumen de agua, volumen 2 menos volumen 1. Volumen de agua, 70 menos 16,8. Volumen de agua, 53,2 milímetros. Entonces se deben medir 53,2 milímetros de agua y agregarlo a los 16,8 milímetros de solución concentrada de hidróxido de sodio. Mezclar bien la solución. Se agita la solución suavemente para asegurarse de que esté completamente mezclada. Las operaciones farmacéuticas básicas que se realizarán en este caso son medición, transferencia, dilución. Se mide la cantidad necesaria de solución inicial y se transfiere un matraz aforado y se completa el volumen con agua para diluir la solución hasta la concentración deseada. Los materiales y equipos necesarios para esta preparación son solución de hidróxido de sodio al 5%, balanza, pipeta graduada de 20 milímetros, matraz volumétrico de 100 milímetros, agua purificada, vaso precipitado, recipiente similar, refractómetro y otro método de análisis adecuado. Muchas gracias.